siempre he querido hacer esto y hasta que por fin lo voy a decir, espero no se me escapa ninguno. El primer trabajo no lo anoté, solamente lo voy a ir haciendo de memoria, voy anotando mientras lo digo para no repetir. Llegué en el año 2020, en plena pandemia. Había llegado el primer caso a Bogotá de coronavirus. Estaba muy asustada, tenía miedo, quedé paralizada y no me podía mover. Llegamos sin tener a dónde llegar, sin tener trabajo, sin tener quien nos recibiera en un país totalmente desconocido para mí. A lo que vinimos. El primero fue, no sé si fue vendiendo caramelos. No, el primero fue en una peluquería. El primero fue en una peluquería de una señora mayor. Me acuerdo que ella estimaba mucho a los venezolanos porque ella vivió y me contaba historias de cuando ella vivía en Venezuela. En esa peluquería yo secaba, planchaba y hacía uñas. Yo solamente sabía lo básico, lo que mi mamá me había enseñado, que mi mamá toda la vida ha sido peluquera. Allí hacía lo básico, pero en una semana sacaba así 20.000 pesos, era mucho. No iba nadie a la peluquería por lo que era pandemia. Empezaron a cerrar todo y en peluquería es al 50% de lo que hiciéramos. Y si no hacíamos nada, si hacía 2 o 3 uñas, era mucho. Entonces me retiré. El segundo fue, allí conocí a otra venezolana que también hacía uñas y ella me dijo cómo se hacía para vender caramelos en los semáforos. Acá le hice confite, caramelos en Venezuela o donde me estén viendo, dulce. Me dice, no, para vender dulce, mi cuñada lo que hace es pararse en los semáforos o ir por la calle diciendo, me colabora. Una vez ella me contó eso, normal. Cuando yo me retiro de la peluquería, yo le cuento a 2 personas que andaban conmigo cómo se hacía el trabajo de los caramelos. Les dijimos, vamos a comprar, en aquel tiempo había un supermercado que se llamaba Justo y Bueno. Vamos a comprar en Justo y Bueno dulces, caramelos. La idea principal fue la otra muchacha que andaba conmigo. Me acuerdo que compró un paquete de super coco. O esos caramelos de coco, esos turrones de coco, chocolatinas Jet, bueno, chocolates Jet, chocolate, y le pusimos un precio. Entonces nosotros íbamos a salir a venderlos, o sea, no íbamos a pedir, íbamos a venderlos. Yo a vender los chocolates, ella a vender los super coco. Resulta que la gente nos daba dinero y no nos compraba ni los chocolates ni los super cocos, simplemente nos daban el dinero y ya. Entonces ya ahí no compramos ni chocolate, los chocolates se me derretían. Entonces ya compramos solamente super coco, caramelos de café, gomitas, unos caramelitos de fresa y así andábamos. Nos hacíamos en un supermercado, en el Parque de la Floresta, nos hacíamos en ese supermercado y ahí vendíamos caramelos. Después de vender caramelos, vendí caramelos bastante tiempo. La gente, gracias a Dios, me colaboraba con comida, no era que yo andaba pidiendo, era que no había otra cosa que hacer. Compraba todos los días el Que Hubo. Para los que no saben, el Que Hubo es el periódico de acá de Medellín. En el Que Hubo buscábamos trabajo y cuando nos llamaban que decíamos que éramos venezolanas, o por lo menos en mi caso, cuando yo decía que era venezolana, me decían que no, que tenía que tener en ese tiempo P, que tenía que tener P, no teníamos, simplemente no, nadie nos contrataba ni siquiera para lavar baños, nos contrataban nada. Entonces simplemente tocaba era salir a la calle a vender caramelos. Después nos mudamos y mi esposo me empezó a hacer panes. Salía a vender panes, entonces acá panes. Vendí tartaletas, que en Venezuela es un postre muy rico con fresa. Entonces tartaleta.
Vendimos bombas, también me las hacía mi esposa, él las hacía y yo las vendía. Siempre se me ha dado muy bien como el servicio al cliente o el como ofrecer y esas cosas. También vendía bombas. Después, no me acuerdo si la chaza fue primero o después. Teníamos, después vendía café. Después de los postres y los panes, vendía café, que aquí le dicen tinto. Puedes reunir y comprar un termo de café. Entonces ya salía todas las mañanas a vender café por la estación del metro. Me iba muy bien, gracias a Dios. Conocí muchísima gente, vendía café. Después ya salía en un coche que botaron. Mi esposito me hizo como un carrito. En ese carrito vendía cupcakes, vendía bombas, vendía panes, vendía café y vendía café con leche aromática y ya. Eso lo vendía en el coche. Salía yo y caminaba, ya no con los confites, con los caramelos ni los chocolates, sino con esa chaza. La chaza luego le pusimos cigarrillos. Le pusimos cigarrillos. Después, no me acuerdo muy bien. Vendí fresas. Vendía fresas. Mi esposo la buscaba en la minorista de madrugada y yo salía y vendía fresas. Entonces, fresas. Vendí tapabocas. A la puerta del supermercado donde vendíamos los caramelos, cuando llegamos, en ese supermercado, el camión de la basura. Quedamos en las fresas o en los tapabocas. No sé si ya dije lo de los tapabocas, pero en el supermercado donde vendíamos inicialmente los caramelos, no permitían entrar sin tapaboca y mucha gente llegaba al supermercado y no lo dejaban entrar porque no tenía tapabocas. Yo empecé a vender tapabocas, vendía muchísimos tapabocas y ya. Después de los tapabocas, vendiendo empanadas de iglesia en un puesto. Después los tapabocas, las fresas, no me acuerdo muy bien el orden, pero igual fueron cosas que hice. Vendía empanadas en puesto de empanadas de iglesia. Acá ahí vendían fritos, era una esquina súper fea. Ahí vendía, yo pues era trabajadora de un señor que tenía puesto de fritos. Después del puesto de fritos, pasa todo. Pasa. Móntate aquí conmigo, ven. Deja montar. Siéntate. Ya va, que está el camión de la basura. Cochito lindo de mamá, cochito lindo de mamá. Cochito lindo de mamá, cochito lindo de mamá. Terminó la pausa. Uy. Quedamos en empanadas. Que no me dijeron nada, que me iban a despedir o que no tenía que ir más o que no me necesitaban. Y yo contaba con ese dinero para completar el arriendo. Me pagaban 40.000 diarios, si no me equivoco. O 40, sí, como 40.000 diarios me pagaban. Me pagaban diario. Después, ahí conocí a un muchacho que vendía chorizos al lado, en el puesto de al lado de las empanadas. Empecé a trabajarle al señor de los chorizos. Horrible, pero bueno. Lo superamos. Después de los chorizos seguí con la chaza y ya ahí en la chaza vendíamos dulces, caramelo, vendíamos chupeta, papa, dorito, chistrí,
como una tiendita. Y me hacía en la estación, ahí me hacía. Luego le empecé a trabajar a un señor de los aguacates de la misma cuadra. El trato era horrible, pero bueno, ahí vendía mis aguacates. Hasta que me cansé. Compramos una carreta con la ayuda de un primo de mi esposo. Compramos una carreta y empezamos a vender nuestros propios aguacates. Y ya mi esposo la manejaba, pues, y yo era andando, gritaba aguacate, 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 aguacate por toda la calle. Vendíamos aguacates. Ya después, bueno, antes de vender nuestros propios aguacates, también trabajé en una carreta con mi esposo, para un señor. Mi esposo trabajaba caminando por todo pues acá. Y también esa tenía volante. Yo me sentaba en la carreta y andaba gritando banano, banano, aguacate, papaya, guayaba, todo. Ya después de esa carreta fue que compramos nuestra carreta y vendíamos aguacate y vendíamos bananos, pero era más lo que botábamos que lo que vendíamos. La carreta la vendimos, con eso invertimos, creo que fue en lo de la chaza, no me acuerdo muy bien. Después empecé un puesto de empanadas, nos iba súper bien, pero no teníamos dónde guardar la bombona, no teníamos dónde guardar la freidora, no teníamos para guardar el carrito, el paraguas. Era muy complicado, nos iba bien, pero no teníamos como dónde guardar las cosas y vivíamos en una loma. Y vivimos en una loma, pero vivíamos más abajo. Y él tenía que subir todos los días, subir y bajar con toda la freidora, la bombona, el toldo, todo. La niña, entonces no nos queríamos llevar a la niña, había que madrugar mucho. Entonces dejamos de vender las empanadas y yo empecé a trabajar en un restaurante. Un restaurante que hoy en día no existe. En el restaurante yo trabajaba en la plancha. Hacía carnes, término medio, asado, azul. Yo sé de carnes, de términos, gastronómica. Y también el jefe era un muchacho, pero era de la patada. Del restaurante me salí y me fui a una peluquería. La peluquería, la señora súper amable, súper amable. Un sol. Pero al igual, apenas estaban abriendo las cosas de la pandemia y todo, y la gente no le gustaba ir a spa, sino que fueran a su casa. Entonces en la peluquería no se movía mucho la cosa, aparte yo no sabía casi nada que de pestañas y alisados y esas cosas así profesional, no. Hacía uñas, secaba, planchaba, cortaba y ya, cejas. De la peluquería me retiré porque realmente no me daba un sueldo, no, el pago no era. De allí, de la peluquería empecé a trabajar en un supermercado empacando. En el supermercado empacaba y solamente eran las monedas que la gente me daba. Solamente, o sea, no tenía sueldo ni nada, sí cumplía un horario y todo, ayudaba en el supermercado, pero solo vivía con las monedas que la gente me daba cuando les empacaba pues en las bolsas. Y había mucha gente que me ponía a llevar carritos enormes, a una distancia súper larga y no me daban nada, ni las gracias. Muchas veces me tocó subir sacos de papas, bultos de panela o papelón, le decimos en Venezuela. Y cuando yo entraba a la última bolsa, me decían gracias, pum, y trancaban la puerta. Ni una moneda, ni un billete, nada. Mucha gente sí, conocí mucha gente que ya me conocía y me ayudaba un montón, me regalaban cositas, pero mucha gente que no. Después empecé a trabajar en una tienda del peluquero por días, por horas, haciendo turnitos.
después la tienda del peluquero. Empecé a trabajar en un restaurante. Allí fue como donde más duré después de tanto desbalance. En ese restaurante entré como mesera. Después fui cajera, después fui administradora, después fui cocinera, después era la de todo. Allí duré como 2 años. 2 años. Tengo videos, le voy a poner por acá videos trabajando allí. De allí me retiré. Me faltó uno y era vendiendo sin car y masajeadores y lociones. Se llamaba Smart no sé qué cosa. No caigan nunca jamás en eso. Nos tocaba, solamente fui 2 días o un día, nos tocaba caminar todo Medellín tocando puerta por puerta ofreciendo sin car y masajeadores y lociones, o sea, colonias. Nos daban 10 diarios. Eso fue empezando. Eso fue antes de vender. No, eso fue después de los caramelos, sí. Teníamos que caminar todo Medellín, barrios, subiendo, bajando, con 10 productos que nos daban. Diario eran 10 productos. Si tú no vendías los 10 productos, se te acumulaban para el día siguiente. Si tú sí vendías los 10 productos, te pagaban tu sueldo. Si no, no. Entonces, eran una semana, de lunes a sábado, eran 60 productos que tú tenías que vender. Me acuerdo yo que los masajeadores valían 10.000. Yo, si vendí 2, fue mucho. Entonces dije, no voy más. Y la otra era que si no los vendías, no te pagaban. O sea, todo el esfuerzo y sacrificio, pasaje, caminata, se perdía. Y ahí sí, volvemos al restaurante. Duré 2 años. Y empecé en donde estoy actualmente, en una pizzería. No voy a decir el nombre. Y ahí sí, donde estoy actualmente, que empecé como servicio al cliente, después ascendí, gracias a Dios, y obviamente por mi dedicación, a auxiliar administrativo de la tienda, y actualmente soy la administradora de la tienda. Ya, ese han sido todos mis trabajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anoté hasta el 12. No sé cuántos han sido en 7 años. Llegué en el 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26. En 6 años, más de 13 trabajos. Pero bueno, se logró. Aquí estamos. Todo valió la pena. Cada uno de los sacrificios que hice. No fue fácil, pero tampoco imposible. Sí se puede, siempre y cuando tengamos las ganas de salir adelante. Dios te va a poner todo en el camino. Dios es maravilloso y Él dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y así fue. Aquí estamos. Y ya, mi próximo trabajo será ser youtuber. Bye. Mamá,